hacer lo siguiente. Dentro de nuestro proyecto tenemos un archivo que se llama appconfig. Aquí es donde nosotros vamos a colocar unas etiquetas en XML para conectarnos con la base de datos. Las etiquetas que vamos a colocar son las siguientes: connection string, y dentro de connection string, ¿no?, vamos a colocar una etiqueta que se llama con nombre CNN. Yo le estoy colocando ese nombre. Ya tú puedes colocarle el nombre que tú deseas, pero este nombre es el que vamos a necesitar para la programación y conectarnos con la base de datos. El parámetro name es CNN. Bien, el parámetro, o la propiedad, mejor dicho, connection string, que es una propiedad igual que name. Connection string, le vamos a pasar acá entre comillas los datos del servidor de SQL Server, nombre de la base de datos, la contraseña y el usuario. El nombre del servidor es, en este caso, ¿por qué coloco esto? Porque yo acá en SQL Server, el nombre de mi servidor de SQL Server es el que veo acá, este de acá. Todo esto yo lo he copiado y lo he colocado aquí. Bien, tú debes hacer lo mismo. Si tu base de datos está en un servidor, en tu máquina, o está en otro servidor, vas a tener que preguntarle al administrador de base de datos cuál es el nombre de tu servidor SQL Server. Si lo tienes en red, o si lo tienes en otro por IP, también podrías colocarlo, ¿no? O sea, es cuestión de que le preguntes al administrador de base de datos cómo necesitas tú el colocar acá el nombre de tu servidor. Bien, Initial Catalog, el nombre de la base de datos se llama préstamos. Préstamos es lo que está acá, préstamos, es nuestra base de datos. Bien, base de datos préstamos. Integrate Security igual a true es un valor por default que debemos colocar. User ID SA significa que acá está conectándose con el usuario de sesión SA. Y password, yo en mi caso, yo instalé SQL Server y le puse una contraseña 123. Por lo tanto, yo le coloco acá 123. Tú cuando quieras conectarte tienes que ponerle la contraseña que estás usando para conectarte a SQL Server. Bien, entonces todas estas etiquetas que ven acá marcado, estas etiquetas son las que tienen que estar dentro del appconfig. Bien, voy a guardar. Y ahora lo que voy a hacer es acá en la solución agregar clic derecho, agregar nuevo proyecto. Vamos a desarrollar un sistema en 3 capas. Bien, para eso vamos a buscar acá biblioteca de clases NetFramework, el que ves acá, biblioteca de clases NetFramework. Como nosotros estamos trabajando con un sistema de escritorio que trabaja con NetFramework, igual vamos a agregar un nuevo proyecto, biblioteca de clases NetFramework. Bien, acá en el nombre de nuestro proyecto se va a llamar préstamos entidad. Bien, así se va a llamar nuestro proyecto. Le damos crear y automáticamente me va a crear un proyecto que se llama préstamos entidad. Pero este proyecto préstamos entidad no es un proyecto, pues no es un sistema de escritorio. En realidad el sistema de escritorio viene siendo este de acá, la capa de presentación. ¿Ya? Pero cuando compilas todo se empaqueta en un solo ejecutable. Bien, esta capa de presentación se llama préstamos. Esta que ves acá, préstamos entidad, es la capa de entidad, donde nosotros vamos a declarar nuestras variables, ¿ya?, nuestros atributos. Vamos a agregar otro proyecto, clic derecho, agregar proyecto nuevo. Vamos a seleccionar donde dice biblioteca de clases NetFramework. Le voy a dar siguiente. Acá lo que voy a hacer es escribir el nombre préstamos negocio y le doy crear. El NetFramework por default lo estoy dejando el mismo para todos, ¿no? Yo estoy trabajando en este caso con NetFramework 4.7.2. bien, préstamos negocio. Entonces ya estoy creando un nuevo proyecto, préstamos negocio. Este proyecto me va a servir para ejecutar. ¿Ejecutar qué? Ejecutar procedimientos de la capa de datos. Bien, acá voy a crear otro proyecto, un nuevo proyecto más. El proyecto, vamos acá, biblioteca de clases de NetFramework. No te vayas a confundir y seleccionar este que dice Net Standard. Este es otro. Bien, el que voy a seleccionar es biblioteca de clases de NetFramework. Le doy siguiente, creo mi proyecto. En este caso vamos a ponerle préstamos datos.
Le doy crear. Bien, entonces ya tenemos tres proyectos, biblioteca de clases NetFramework. Bien, y tenemos un proyecto de presentación que es la capa préstamos, ¿no? En realidad esto a este tipo de proyecto, a este tipo de solución que tiene acá el proyecto negocio, entidad y datos, se le llama arquitectura en tres capas. Bien, acá en préstamos tenemos la presentación, o sea, la vista que el usuario va a ver, ¿no? La vista. Eso se llama presentación. Acá en datos es la vista, no es vista, es la capa de datos, donde vamos a trabajar todo lo que es la conexión. Conexión con la base de datos, con las tablas, con las consultas, para hacer insert, udate, delete, seleccionar búsquedas, ¿no? Es capa de datos. Todo lo que es selección y conexión con base de datos. Y con tablas. Ejecución de procedimientos almacenados, etc. La capa de entidad, que es préstamos entidad en este caso, yo le puse ese nombre, es donde se va a declarar los atributos, las variables que se van a utilizar. Y en la capa de negocio, este proyecto de acá, capa de negocio, es lo que me ayuda a mí para ejecutar todos los procedimientos y funciones que van a estar dentro de la capa de datos. ¿Ya? Entonces, ambos trabajan juntos, los tres. Bien, ahora, ¿qué hacemos? En la capa de datos voy a hacer donde hice referencias. Si acá despliego, en referencias podemos ver las referencias que tiene. ¿Ya? Acá en el préstamo datos, ¿no? Vamos a hacer un clic derecho en referencias, agregar referencia. Pero la referencia que vamos a agregar en la capa de datos va a ser préstamos entidad, de acá. O sea, la entidad es lo que vamos a utilizar dentro de la capa de datos. Y acá aparece como préstamos entidad. Quiere decir que estamos invocando esta capa porque vamos a utilizar las variables atributos de la capa de entidad. Igual, vamos a la capa de negocio. En referencias acá vamos a darle agregar referencia. En negocio lo que vamos a hacer es ejecutar los procedimientos y funciones de la capa de datos. Por lo tanto, vamos a agregar la referencia préstamos datos. Pero también vamos a utilizar atributos y variables que necesitamos. Entonces le vamos a agregar préstamos entidad, que es la capa de entidad. Eso lo vamos a agregar dentro de nuestro proyecto de negocio, la capa de negocio. ¿Qué quiere decir? Que la capa de negocio va a invocar funciones y procedimientos de la capa de datos y también va a utilizar atributos y variables que se van a declarar, que están declaradas dentro de la capa de entidad. Bien. En cambio, la capa de datos solamente utiliza atributos y variables de la capa entidad. Pero la capa de datos es la que se conecta directamente con la base de datos y tiene los procedimientos y funciones a ejecutar. ¿Ya? Pero la capa de negocio lo que va a hacer es invocar a la capa de datos y va a jalar esas funciones y procedimientos para invocarlas. Bien. Vamos a ver cómo se trabaja esto. Primero vamos a crear los atributos. En este caso los atributos que necesito, por ejemplo, ¿qué ventanas tenemos? La ventana de sesión. Bien, como tenemos la ventana de sesión, acá en préstamos entidad, acá hay una clase por default que es class 1. Vamos a hacer acá, cambiarle de nombre. Vamos a trabajar nuestra primera clase para entidad. Vamos a ponerle CLS sesión. Bien, entonces como tenemos acá la clase CLS sesión en entidad, aquí lo que vamos a hacer es crear nuestros atributos que necesitamos para la sesión. Por ejemplo, para la sesión, ¿qué es lo que hace la sesión? Tienes que insertar el usuario y la contraseña para que tú puedas conectarte con la tabla
la tabla de usuarios y puedas validar si el usuario y la contraseña existen. Y si existen, indicarle que ingrese al sistema. Entonces nosotros necesitamos trabajar con esto. Entonces, ¿cuáles son los atributos que necesitamos? Son estos campos. Estos campos son los que necesitamos nosotros. Copiamos, vamos acá a sesión, vamos a pegar estos campos porque estos son los campos que vamos a necesitar, pero como estamos trabajando con Visual C# tenemos que declararlos como variables, pero variables públicas. En este caso vamos a colocar public, en este caso va a ser int y viene el primer valor y de usuario. Bien, vamos a colocarlo así entre llaves get set. Bien, acá también punto y coma. Tenemos nuestra primera variable de tipo entero, número entero y de usuario. Al igual que se ha declarado esta variable, hay que crear otra variable. Esta ya no la necesito. La otra variable es nombre usuario, pero no es un int, es un string. Por lo tanto le colocamos public string. La siguiente variable ya no es nombre usuario, es password y también es un string. La siguiente variable es un integer tipo usuario, int. Bien, entonces acá yo ya tengo 4 variables públicas que voy a necesitar para mi clase de sesión en la capa de entidad. Bien, esto es lo que necesito. Probablemente necesito más, no lo sé. Ya si es que se necesita algo más se podría agregar, ¿no? Pero en este caso ya con esto termino lo que es la clase de sesión. Estamos en la capa de entidad, ¿no? Hago clic derecho en la capa de entidad, agregar clase. Vamos a agregar una nueva clase. Acá, clase, pero le vamos a colocar, en este caso, como tenemos un formulario que se llama formulario usuarios, el formulario usuarios también trabaja con los mismos campos que tiene la clase de sesión. Por lo tanto, yo no necesito crear una clase de usuarios y otra de sesión. Estas dos ventanas podrían trabajar muy fácilmente con esta clase sesión, ¿no? Entonces, para evitar esto, acá yo puedo ver que dice CLS sesión, tal vez trabaja con esto. Pero ¿cómo sabríamos que el formulario FRM usuarios trabaja con esta clase? ¿No? Entonces, mejor acá en lo que es CLS sesión vamos a colocarle CLS usuario. Bien. Entonces esta clase ya no se llamaría CLS sesión, se llamaría CLS usuario. Y cuando yo quiera trabajar con el formulario de sesión, voy a hacer que me invoque esta clase, CLS usuario. Y cuando trabaje con el formulario FRM usuarios, también voy a hacer que trabaje con la clase CLS usuario. Porque el formulario de usuarios también tiene el ID de usuario, el nombre de usuario, la contraseña del usuario y el tipo de usuario. Bien, entonces esas dos ventanas, tanto FRM sesión y FRM usuarios, va a trabajar con la clase CLS usuario. Acá en entidad voy a agregar una nueva clase. Acá clic derecho, agregar clase. El nombre de esta clase, en este caso ya vamos a trabajar con una tabla. ¿Con qué tabla? Tenemos nosotros, por ejemplo, la tabla clientes. Entonces, hay que seleccionar todos estos campos. Vamos a ponerle acá CLS cliente. Esa es nuestra clase. Pero acá no olvidar que es público, public. Entonces los campos de mi tabla cliente son estos.
Lo que voy a colocar acá es public, es int y de cliente. Bien, entonces tenemos acá una variable que se va a crear como público, public int y de cliente. Otra variable sería el nombre de cliente, pero en este caso es de tipo string. Otra variable es la dirección, que también es de tipo string. Otra variable es el teléfono 1, también de tipo string. Y el teléfono 2, de tipo string. El email es también un string. Documento de identidad es un string. El ID usuario reg, que es el usuario que registra, es un int, tipo de dato entero. Y el usuario que modifica también es un int. Bien, tenemos entonces estas variables que he creado para la capa de entidad, para la clase cliente, CLS cliente. Guardo. ¿Qué otra tabla más tenemos por acá? Tabla intereses. Agregamos acá, clic derecho, agregar clase en entidad. Vamos a colocar CLS interés. No olvidar acá que es público, si no, no lo va a detectar. El campo que necesitamos son estos dos de la tabla, y acá vamos a colocar así: public int porcentaje interés, vamos a declarar entonces dos variables, porcentaje interés y de usuario reg. Bien. ¿Qué otra tabla más necesitamos? La tabla préstamos. Guardamos esto. La tabla préstamos. Agregamos acá, clic derecho, agregar clase. CLS préstamo es el nombre de mi clase. Colocarlo acá como público. Y creamos los campos que necesitamos en este caso. Ya. Bien, en la clase de préstamo lo que vamos a hacer es trabajar con los campos de la tabla préstamo. Acá lo que vamos a hacer es vamos a copiar estos campos para poder crear todas las variables que vamos a utilizar en la clase préstamo. Cuando es numeric de SQL Server, estamos trabajando acá el tipo de dato numeric de SQL Server, hay que colocarle doble para que trabaje con números con decimales.
Esto lo podemos dejar también como comentario, ¿no? Nos puede servir cuando queremos programar. Bien, entonces ya tenemos toda la... Bien, entonces ya tenemos acá todos los atributos de la clase préstamo. Vamos a guardar. Y ahora lo que voy a crear es la clase préstamo detalle. Voy acá a clic derecho, agregar clase. Bien, tenemos acá entonces la clase préstamo detalle. Voy a copiar los campos de la tabla préstamo detalle. Estos comentarios que están en verde los podemos dejar, no hay ningún problema, ¿ya? Tal vez nos puede servir esto como ayuda al momento de programar. Bien, ya terminamos entonces de crear los atributos de la tabla detalle préstamo detalle. Ahora hay otra tabla más. No, es la única. Préstamo detalle. Bien. Entonces ya se han creado las clases para la capa de entidad, las clases importantes, ¿no? Si es que necesitamos agregar acá una variable más, simplemente se declara. Lo podemos crear. Bien. Pero por ahora lo dejamos así. Ahora, lo que yo tengo que crear es mis procedimientos en la capa de datos. Por default tiene una clase que se llama class 1. Acá vamos a colocarle... Primero vamos a dejarlo como estaba. ¿Bien? Y vamos acá, donde dice préstamos entidad. Yo le había puesto acá CLS. CLS le puse porque viene de clase, ¿no? Pero... y esto se llama, el proyecto se llama préstamos entidad. Bien, CLS cliente. Vamos a colocarle mejor ENT para saber que es una clase de entidad. ENT. Le damos sí. Vamos a cambiar todo lo que dice CLS por ENT. Solamente CLS por ENT. Entonces nuestras clases van a empezar con este nombre. Siempre va a empezar ENT para saber que es una clase de entidad, ¿no? Es para que yo pueda entender. Para que yo pueda entender que esta clase no es cualquier clase. Es una clase de entidad. Bien, de variables, de atributos. Bien. Es para poder entenderlo.
Ahora, dentro de mi capa de datos, tengo la clase class1. Como esta es una clase de datos, para poder entenderlo, voy a ponerle dat. Ya no le voy a poner CLS, voy a ponerle dat. Y como va a ser mi capa de datos para... Vamos a empezar con la tabla usuario. Entonces le pondría dat usuario. Bien, esa es mi clase. Dat usuario. Ahora, para la conexión con la base de datos, esta capa de datos tiene que leer el archivo appconfig que está acá. Bien. ¿Y cómo leo yo ese archivo? Acá dentro de mi capa de datos, en referencias, voy a agregar una referencia. Clic derecho, agregar referencia. Estoy en la capa de datos. Voy a los ensamblados. Y acá busco uno que se llama system.configuration. Este de acá. Lo activo. System.configuration y le doy a aceptar. Automáticamente en mi capa de préstamo datos se agregó system.configuration. Bien. Y como yo tengo acá una clase que se llama datausuarios, que está acá, aquí voy a agregarlo. Coloco using system.configuration, punto y coma. System.configuration, acá lo agrego. Estoy invocando esa referencia que está acá. Bien, con esta instrucción, using. Bien. Ahora, para leer el archivo appconfig que está acá en el proyecto, yo necesito declarar acá dentro de mi clase una variable. Vamos a declarar una variable de tipo SQL connection. Vamos a crear acá. Pero como todavía no lo reconoce SQL connection, vamos a crear acá un using system.data.sql client using.system.data punto y coma. Acá vamos a declarar nuestra variable cnx. Bien. La variable que yo estoy creando se llama cnx, pero ¿qué tipo de dato es? Este no es un tipo de dato string, tampoco es un tipo de dato entero, numérico, no es un doble, no es un datetime. El tipo de dato de esta variable cnx es tipo SQL connection, es un tipo de dato nuevo. Yo para eso he tenido que agregar acá dos instrucciones, esta instrucción mejor dicho, using system.data.sql client. Con esta instrucción que está acá, system.data SQL client, yo puedo declarar una variable de tipo SQL connection. ¿Y para qué me sirve esto? Es para abrir una conexión con una base de datos. La declaro de esta manera, ¿no? SQL connection cnx igual a new, es una nueva instancia que voy a crear de SQL connection. Entre paréntesis, cerrando paréntesis acá, y que lo voy a colocar todo esto que ves acá. Configuration Manager. Este Configuration Manager pertenece a la clase System.configuration, por eso lo coloqué acá. Configuration Manager.connection string, entre corchetes y entre comillas pongo cnn. Pero ¿qué cosa es cnn? cnn, voy a leer del appconfig el nombre cnn. Quiere decir que configuration manager.connection string cnn.connection string, todo esto que está acá marcado en este momento va a leer esta línea de código, todo esto del connection string, ¿no? Va a leer de cnn toda la conexión, el servidor va a leer la base de datos, el usuario y la contraseña, y esto me va a permitir a mí conectarme. Bien.
Bien, entonces lo que voy a crear es una función pública que se va a llamar public vamos a colocarle acá public int conectar. Esta función me va a permitir a mí conectarme con la base de datos. No, conectarme no. Debería ser iniciar sesión, ¿no? Iniciar sesión. Esta función de acá acceso vamos a colocarle acceso, ¿ya? Int acceso. Acá voy a declarar una variable que se va a llamar retorno 0 retorno. Toda función debe tener un valor de retorno, ¿bien? Por eso creo yo una variable que se llama retorno. Lo que vamos a hacer acá es crear un data table bien, data table, la variable dt, o sea, estoy creando una variable de tipo dt de tipo data table. El tipo data table justamente acá está como using.system.data, por eso yo coloqué esta línea, porque si no colocas esta línea using.system.data, si no colocas esta línea no vas a poder declarar una variable de tipo data table. Bien, vamos a colocar acá también un controlador para los errores. Try catch exception x es para controlar todos los errores que van a haber. Throw x. Declaramos una variable de tipo SQL Data Adapter. ¿Para qué sirve un SQL Data Adapter? Bueno, sirve para hacer ejecución de procedimientos, funciones de una base de datos, o también para ejecutar un insert, un delete, un update. El SQL Data Adapter te permite hacer la ejecución de una instrucción select, insert, update, delete, insert de una base de datos. Bien, es para ejecutar SQL Data Adapter. Por eso yo creo una variable de tipo SQL Data Adapter. En este caso no lo voy a crear todavía. Hago una pausa. Bien, voy a crear una variable de tipo SQL Data Adapter de a igual a new SQL Data Adapter.
otra variable que es de tipo SQL command. Ahora, ¿para qué sirve un SQL command y un SQL data adapter? El SQL command sirve para ejecutar procedimientos. Puedes ejecutar un insert, puedes ejecutar un update, puedes ejecutar un delete. O sea, puedes ejecutar instrucciones de transacción de base de datos para hacer transacciones con tablas, ¿no? Insertar, actualizar, eliminar, todo eso. Bien, entonces el SQL command lo que va a hacer es permitir ejecutar. Bien, ejecutar un insert, un update, un delete. ¿Y qué cosa hace el SQL data adapter? Lo que hace es, cuando tú ejecutas, el resultado de la ejecución lo vas a tú asignar al SQL data adapter, o sea, adaptador, ¿no? Va a adaptar la data. Acá dice, ¿no? SQL data adapter. Viene de adaptar data de SQL. Bien. SQL data adapter. Es el tipo de dato que vamos a trabajar. En este caso, un comando, el SQL command, y un adaptador, el SQL data adapter. Bien. Una vez que hemos declarado estas dos variables, procedemos a abrir la conexión con la base de datos. cnx.open. Bien. A ver, el cnx.open no debería ir acá. Debería ir aquí en la parte de arriba. A ver. A ver. Acá. Pero verificamos si cnx.state si connection state es igual a punto closet open. Para abrir la conexión con la base de datos utilizamos cnx.open. Ya, cnx es porque es la variable de conexión, SQL connection, pero no podemos abrirlo nada más, hay que validar si está cerrado, porque tú no puedes abrirlo si es que estuviera abierto. Entonces yo pregunto acá, si el estado de la conexión está cerrado, entonces con open abro la conexión. Bien, siempre hay que preguntar esto. Ya, si la conexión está cerrada, abrimos la base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer acá es utilizar el comando, SQL command. Acá vamos a asignarle los valores que necesitamos. En este caso, como vamos a trabajar con procedimientos almacenados, vamos a indicarle que tenemos que trabajar con procedimientos almacenados de esta manera. smd, que viene siendo el SQL command type, le asignamos a la propiedad del tipo de comando que vamos a trabajar. Es un tipo de comando de tipo store procedure, procedimiento almacenado de base de datos. Y aquí en command text lo que vamos a asignarle es el nombre del procedimiento almacenado. Nosotros trabajamos con nuestra tabla de usuarios, pero ¿tenemos un procedimiento almacenado o no lo tenemos? Si no lo tenemos, hay que crearlo. Es el que nos va a permitir iniciar sesión, validar si el usuario existe, usuario contraseña, el loguea, acá está, sp usuarios loguea. Con esto yo puedo validar si el usuario existe. sp usuarios loguea. Vamos a activar la base de datos. Bien,
no hay ningún usuario insertado. En este caso no le hemos insertado usuarios. Vamos a ver. El tipo de usuario va a ser 1. Por default vamos a crear un solo usuario que se va a llamar admin123. Va a ser el usuario administrador. Bien. Si yo ejecuto este procedimiento almacenado, debe jalarme la información de ese usuario. Y acá está. Esta es la información de ese usuario. Entonces, mi procedimiento almacenado sp usuarios loguea me va a seleccionar todos estos registros. Bien. Va a buscar el nombre de usuario y ese password. Y si existe, va a devolver los registros de ese usuario. Bien. Este es el nombre de mi procedimiento almacenado que yo necesito. ¿Ya? Que yo necesito aquí. Colocarlo acá. Bien. Quiere decir que mi función acceso me va a permitir acceder a este procedimiento almacenado y pasarle ciertos parámetros. Es aquí donde yo tengo que trabajar con mi entidad usuario en este caso. ¿Cómo hago eso? Hacemos lo siguiente: using préstamos entidad, punto y coma. Con using estamos indicando que use el proyecto préstamos entidad que está acá, ¿no? Este proyecto. Y acá lo que vamos a hacer es, en mi función acceso, vamos a crear un parámetro de tipo ent usuario, entidad usuario. Vamos a ponerle acá entidad usuario. Bien. Este va a ser nuestro parámetro que vamos a pasarle, entidad usuario. Y en el comando cmd.connection vamos a indicarle que va a trabajar con la conexión CNX, con la conexión de esa base de datos. Vamos a agregarle los parámetros, ya que nuestro procedimiento almacenado tiene ciertos parámetros que tenemos que pasarles. ¿Cuáles son esos parámetros que vamos a pasarle a nuestro procedimiento almacenado? Son @nombre usuario y @password. Bien. @nombre usuario. ¿Qué tipo de dato es @nombre usuario? Es un tipo de dato varchar 150, la longitud. ¿Y qué valor le vamos a pasar a ese parámetro? Justamente acá tenemos un parámetro. Entidad usuario punto nombre usuario. Bien. Tenemos entonces ese valor que le estamos pasando. Entidad usuario punto nombre usuario. El siguiente parámetro es password, varchar 250. Y el valor que vamos a pasarle es entidad usuario.password. Una vez que yo ya le pasé
Una vez que yo ya le he pasado estos dos parámetros, ahora a mi comando, todo mi comando lo vamos a pasar al SQL Data Adapter. Select command va a ser igual a cmd. Bien. Quiere decir que la variable cmd, que es de tipo SQL command, es la que me permite asignar todas las propiedades para identificar qué cosa es lo que yo voy a ejecutar. Dice que el comando va a ejecutar un procedimiento almacenado. El comando va a ejecutar este procedimiento almacenado. Va a conectarse con esta base de datos, connection cnx. Va a pasarle este parámetro a nombre de usuario, @password. Va a pasarle estos valores. Y una vez que ya le asignamos todos estos valores acá, recién el comando lo retornamos en select command. ¿Select command de qué? De la variable DA, que es una variable de tipo SQL Data Adapter, ¿no? Entonces ahora en DA tenemos todo eso. El tipo de procedimiento almacenado, el nombre del procedimiento almacenado y los parámetros. Y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar. ¿Cómo ejecuto? da.fill. ¿Por qué utilizo da.fill? Porque este es un procedimiento almacenado que tiene un retorno. ¿Y qué cosa retorna este procedimiento almacenado? Retorna registros. Y como retorna registros con varias columnas, es por eso que yo utilizo el SQL Data Adapter .fill para ejecutar. Fill ejecuta el procedimiento almacenado. En realidad fill puede ejecutar un insert, un update, un delete o un procedimiento almacenado. Bien. Pero lo que ejecuta fill es, aparte de ejecutar, o sea, una de sus funciones de fill es ejecutar. Pero también devuelve lo que te bota. En este caso, ¿qué es lo que te devuelve el procedimiento almacenado? Data. Te devuelve data. Mira, yo hago esto, ejecuta, pero también te devuelve datos. Mira, todos estos datos que ves acá. O sea, fill lo que hace es ejecutar y retorna los datos que devuelve el procedimiento almacenado. ¿Y esos datos dónde los coloco yo? Los coloco dentro de mi variable dt. ¿Y qué cosa es un dt? Es lo que yo había declarado acá arriba, de tipo datatable, dt. O sea, en esta variable, que es una tabla dentro de char, es una variable de tipo tabla dentro de char, ahí es donde yo voy a retornar todos los registros que me va a devolver ese procedimiento almacenado. En este caso es el ID usuario, el nombre usuario, el password y el tipo usuario. Son 4 columnas. Bien, eso es lo que me retorna dentro de dt. Una vez que ya hice todo eso, simplemente hago cnx.close. Entonces el retorno acá no sería un entero, un int. El retorno debería ser más bien un dt. Vamos a borrar esto. Vamos a colocar acá public datatable acceso. Bien. Y este dt vamos a retornarlo acá. dt, return dt. Con esto ya tenemos entonces nuestra función. Bien. Se esperaba punto y coma. A ver, ¿dónde hay punto y coma? ¿Dónde espera? Acá, un punto y coma. Ya. Tenemos entonces nuestra primera función que permite loguearse. Bien, con esto ya nos logueamos. Ahora, ¿cómo invocamos esta función? Esa función la vamos a invocar acá, en la capa de negocio. Justamente acá, en la capa de negocio, vamos a crear acá una clase que se va a llamar neg usuario. ¿Por qué neg? Neg para saber que es una clase de negocio, ¿no? De tipo negocio.
Entonces acá lo que vamos a hacer es invocar para eso usamos using e invocamos préstamos datos punto y coma, using préstamos entidad punto y coma. Estamos invocando la capa de datos y la capa de entidad, y vamos a invocar acá public data table acceso nt usuario entidad usuario. Bien, acá lo que vamos a hacer es invocar esa función. Para eso vamos a declarar acá dat usuario bien, de esa manera. Lo que estoy haciendo acá en mi clase de negocio, estoy creando una función que es de tipo data table que se llama acceso. Pero esta función acceso de mi clase neg usuario va a tener un parámetro de tipo ent usuario, entidad usuario es el nombre, y acá lo que vamos a hacer es declarar una variable du de tipo data usuario. ¿Para qué? Para ejecutar la función acceso que está creada dentro de data usuario, o sea, para ejecutar esta función. ¿Ya? Para ejecutar esta función yo he creado acá una variable llamada du, y acá ejecuto esa función du de data usuario. Bien, con esto ya tenemos entonces nuestra capa de negocio, la primera función que se ha creado, ¿no? Ahora nos vamos a la sesión acá, y en el formulario sesión, en el botón aceptar es donde nosotros tenemos que programar eso. Pero vamos acá también a invocar la entidad, pero no sale porque no hemos agregado. A ver, vamos a ver, préstamos, no sale, debería salir préstamos entidad. Acá dentro de nuestra capa de presentación, donde están nuestros formularios, vamos a agregar acá una referencia. Clic derecho, referencia, proyectos, acá buscamos la de entidad y la de negocio. Tanto la entidad y negocio se debe agregar en las referencias de nuestro proyecto y principal, que es la de capa de presentación, donde están nuestros formularios. Bien, acá debe aparecer. Y ahora sí, acá utilizamos capa préstamos entidad, préstamos negocio. Bien, dos capas que vamos a trabajar dentro de nuestra capa de presentación, formulario sesión, FRM sesión. Ya, entonces acá en el botón aceptar debemos nosotros loguearnos. Bien, acá vamos a hacer varias validaciones también que faltan colocar. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Acá dice text 1, textbox 1, vamos a colocarle txt usuario, y aquí vamos a colocar txt password. Acá vamos a validar, acá le decimos txt usuario.text.trim. si es vacío va a mandar un mensaje, messagebox.show. El contenido del mensaje es ingrese usuario el título va a ser aviso, coma, mensaje box buttons
punto de haber, a ver, ok. Messagebox button no, en este caso debería ser el otro. Messagebox button no. Está bien, Messagebox button ok, coma, Messagebox icon, el icono de exclamación. O sea, el mensaje va a decir ingrese usuario, el título va a decir aviso. Messagebox button.ok es un botón de aceptar, ok. Y Messagebox icon.exclamación es un icono de exclamación, porque el mensaje que te va a salir es de exclamación, o sea, como indicándote, ¿no? Un aviso. Es un icono de exclamación que va a salir, te va a decir ingrese usuario. Muy similar a esto también vamos a colocarlo para password, y acá va a decir ingrese contraseña, ¿no? Con esto validamos que tenemos que ingresar información en ambas cajas de texto, en ambas. Una vez que ya ingresamos la información, ahora recién procedemos a ejecutar. Para eso vamos a declarar una variable de tipo en usuario. Vamos a poner eu punto, acá vamos a poner nombre usuario, va a ser igual a txt usuario.text.trim. .text. To upper. Punto to upper. Punto trim. Bien. Lo que estamos haciendo es pasándole el nombre de usuario, ya, pero convertido a mayúscula. Convertido a mayúscula, ¿ya? Ahora, ¿por qué convertido a mayúscula? Porque acá... pero acá no es necesario pasarlo como mayúscula, porque acá ya en el procedimiento ya lo convierte a mayúscula el parámetro. Por lo tanto, puedes pasarlo mayúscula o minúscula. No hay ningún problema ahí. ¿Bien? Podemos colocarlo simplemente así. Y en password también sería txt password.text.trim. Para limpiar, trim es para limpiar espacios en blanco de la izquierda y de la derecha. ¿Bien? Ahora, hay otra que vamos a crear acá, es este se llama en usuario neg. La capa de negocio neg, vamos a ponerle neg usuario. Otra variable también que vamos a necesitar es un data table.
Es el icono de información, es para informarnos que hay un dato incorrecto, ¿no? Incorrecto puede ser el usuario o el password. Usuario y o password y o contraseña incorrecto. O podríamos colocarle un mensaje que diga datos incorrectos, datos incorrectos. Bien. Acá lo que estamos haciendo es validando. Acá ejecuto, ¿no? Ejecuto la función acceso. Le paso acá EU, que viene siendo el nombre de usuario, password. ¿Ya? Ejecuto y lo guardo en DT, que es un data table. Voy a ejecutar el procedimiento. Y acá valida si dt.rows.com si es mayor a 0. Quiere decir que si es mayor a 0 quiere decir que los datos que tú has ingresado, tanto txt usuario y el password, o sea, tanto el nombre como el password del usuario son correctos. Entonces dt te va a devolver las filas que devuelve el procedimiento. En este caso es una sola fila, pero tiene 4 columnas. Entonces acá yo valido con .rows para indicar la cantidad de filas con. Entonces en este caso esto me va a devolver la cantidad de filas. Si tú ingresaras, por ejemplo, otro valor y no hay filas, quiere decir que ingresaste un dato incorrecto, o sea, un usuario que no existe, o tal vez el password no es el correcto. Y rows.com simplemente va a devolver 0. Y si devuelve 0, acá va a mandar un mensaje que dice datos incorrectos. Pero si es mayor a 0, quiere decir que te logueaste bien. Entonces, si tú te logueaste bien, lo que tiene que hacer el sistema es mostrar la ventana principal. Acá, como un show. Ya. Y una vez que muestra la ventana principal, hay que decirle que nuestra ventana FRM sesión lo oculte, ¿no? Punto. Vamos a poner así mejor. Tis.visible igual a false. Quiere decir que vamos a ocultar nuestra tis, hace referencia al formulario FRM sesión. Quiere decir que vamos a ocultarlo. Vamos a ocultar la ventana de sesión. Bien. Porque ¿qué pasaría si no hacemos esto y simplemente lo dejamos así? Vamos a iniciar. Por ejemplo, yo ingreso cualquier cosa acá. Le doy a aceptar. Datos incorrectos. Ahora, esta contraseña no debe verse. Para eso nosotros tenemos acá una propiedad en este campo que se llama, en este control txt password, hay una propiedad que se llama password char. Acá le voy a colocar asterisco. Bien, password char. Acá yo ingreso y ya no se ve la contraseña. Le doy a aceptar, datos incorrectos. Pero si yo ingreso lo que corresponde acá, datos incorrectos, la contraseña no es la misma, 123, le doy a aceptar y me muestra la ventana principal. Pero no solamente me muestra la ventana principal, sino que la ventana sesión sigue visualizándose. Y lo que yo tengo que hacer es que cuando yo le dé a aceptar, me muestre la ventana principal, que está bien, pero también que me oculte esta ventana. Yo podría decirle simplemente que lo cierre, ¿no? Pero hay algo que ocurre, mira, yo le he cerrado y se cerró todo. Entonces, no le puedo decir que me lo cierre, porque si le digo que me lo cierre, me lo va a cerrar todo. Lo que pasa es que como esta es una ventana, es la ventana principal, mejor dicho, esta es una ventana, acá dice initialize component. A ver, vamos a ver la ventana principal cómo está. Initialize component, ventana principal, ya. Lo que pasa es que como la ventana de sesión es es la ventana que carga inicialmente, es la primera ventana que carga inicialmente, no la podemos cerrar. Lo que tenemos que hacer es ocultarlo. Bien, porque yo muy bien lo podría decir esto, ¿no? This.close. Podría decirle esto.
Entonces lo que yo podría hacer es esto, pero vamos a ver por qué no hay que hacerlo. O sea, si iniciaste sesión correctamente, va a mostrar la ventana principal con show, pero le digo que me cierre esta ventana de sesión con close, ¿no? Eso es lo normal que se podría hacer, ¿no? Porque tú, una vez que tú ingresaste, muestra la ventana principal y te cierra esta ventanita, pero no hace eso. Al cerrar esta ventana de sesión se cierra todo el proyecto. ¿Por qué? Porque la ventana de sesión es la ventana que carga inicialmente en el proyecto cuando tú ejecutas el proyecto. O sea, cuando yo ejecuto el proyecto, ¿cuál es la ventana principal? Mejor dicho, ¿cuál es la ventana inicial de carga? Es la ventana FRM sesión. Entonces no podemos cerrarla. Lo que podemos hacer es ocultarla. Podemos ponerla así, visible false. Bien, tis.visible false. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos. Le pongo acá admin 123 y le doy a aceptar. Me muestra la ventana principal, pero ya no está la ventana de sesión, no la veo. No es que se haya cerrado, simplemente está oculta, porque yo le puse tis.visible igual a false. Ahora, cuando yo cierro esta ventana principal, ¿ya? He cerrado la ventana FRM principal, pero como no veo la ventana FRM sesión, tampoco no la puedo cerrar, ¿no? Entonces tampoco se terminó el proyecto. Yo tengo que terminarlo acá en el código. Entonces, para que se cierre todo el proyecto, tengo que hacer algo acá en la ventana principal. Aquí en la ventana principal hay un evento que se llama... Bien, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que hacer lo siguiente acá. Donde dice acá, este es mi ventana de sesión, dice frm igual a new frm principal. Acá voy a crear una variable. Acá voy a pasarle un parámetro, mejor dicho, un parámetro. Y el parámetro va a ser este, tis. Bien. Pero este frm principal que está acá, de la ventana principal, acá donde dice public frm principal, acá yo voy a colocar frm sesión inicio. Vamos a ponerle fs. Bien. Y acá voy a declarar una variable acá. Estoy declarando una variable ventana. Bien. Y a ventana le estoy pasando el formulario de sesión. Quiere decir que cuando tú haces esta invocación frm, le vas a pasar a tis, o sea, le estás pasando el formulario de sesión. Le estás pasando, ¿dónde? Aquí. Aquí tú le estás pasando el formulario de sesión. Y esta variable lo estás pasando a ventana. Y ventana es una variable que está dentro de la clase de la ventana principal, ¿no? Ventana. Y esta variable me va a servir a mí para poder indicarle que cuando tú cierres acá, cuando tú hagas un clic en cerrar, me cierre también la ventana de sesión, ¿no? Y para eso yo tengo que trabajar con un evento del formulario que se llama for closing. De esta ventana principal, for closing, hacemos doble clic, insertamos acá el evento y acá voy a indicarle cómo tiene que trabajar, ¿no? Vamos a poner un messagebox.show
Una pregunta vamos a hacerle acá. ¿Desea salir del sistema? Coma, aviso, coma, message box buttons, punto, punto, yes no, coma, coma, message box boot icon, message box icon, punto, question. O sea, vamos a hacer un yes no, significa que va a haber dos botones, uno que diga sí y otro que diga no, porque tú cuando vas a cerrar te va a mandar un mensaje: desea salir del sistema. Si le das clic en sí, se te cierra el sistema. Si le das clic en no, no cierra nada. Y question es un icono nada más, un icono de interrogación, de pregunta. Acá le vamos a preguntar si esto es igual a system.windows.forms.dialogresult.no. Bien. Entonces estamos preguntando si desea salir del sistema, aviso, yes no, question, y verifica. Si es no quiere decir que no vas a salir. Y si no vas a salir, entonces le ponemos e.cancel igual a true. Bien, ese es para no salir. Caso contrario quiere decir que sí vas a salir, ¿no? Ponemos ventana.close. Y para cerrar toda la aplicación, application.exit. Application.exit. Pero acá es abres y cierras paréntesis. Bien, entonces lo que estamos haciendo es en la ventana principal, en el evento for closing, le estamos obligando a que mande un mensaje: desea salir del sistema. Si tú le das clic en el botón no, simplemente con cancel estás cancelando la operación de cierre. Entonces no cierra la ventana, no cierra el sistema, mejor dicho. Pero caso contrario quiere decir que tú hiciste en el botón sí, hiciste clic en el botón sí, cierra la ventana y cierra toda la aplicación. Bien, con esto nosotros corregimos el problema de cerrar todo el proyecto. ¿Ya? Admin 123, aceptar. Ya, acá tenemos nuestra ventana. Ahora, si yo le doy clic en este botón de cerrar, va a salir ese mensaje: ¿desea salir del sistema? Yo le doy clic en no, no hace nada, no cierra. Pero si yo le doy clic en sí, hago cerrar, ¿desea salir del sistema? Sí. Me cerró todo, incluso ya no está el botón rojito, quiere decir que ya se terminó todo el proyecto, cerró todo. Bien, es con esto que nosotros podemos corregirlo. Bien, hemos tenido que hacer todo este artificio para poder trabajar, ¿no? Acá le hemos puesto un TIS, ¿no?, que hace referencia al formulario de sesión, y ese formulario de sesión lo pasamos a la variable ventana. La variable ventana es de tipo frm sesión, y esta variable ventana es la que vamos a trabajar acá para cerrar, ¿no? Con esto, con este artificio, yo ya estoy trabajando mi conexión con la base de datos, iniciando sesión y logueando. Bien, con esto ya culmino la parte del logueo. Ya está el logueo. En el siguiente video ya vamos a ver otra ventana de mantenimiento, ya trabajando ya con lo que se llama insertar, actualizar, eliminar, buscar, ¿no?, un formulario de mantenimiento. ¿Y qué mantenimiento podríamos continuar en el siguiente? Bueno, hay mantenimientos cortos, hay uno pequeño que se llama intereses, y luego viene el más fuerte, que es clientes, ¿no? Y luego ya el último sería préstamos. En realidad esos son los formularios más fuertes que vamos a trabajar: clientes, préstamos. En seguridad,
Bien, ese cambio de contraseña también vamos a trabajar registro de usuarios, copia de seguridad de base de datos y finalizamos con reportes que vamos a crearlos con Crystal Report. Bien, bien, esto ya lo vemos en los siguientes videos.